Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por tu amor y tu cuidado hacia nosotros. Gracias por esta iglesia en la cual tú nos has permitido estar aquí y servirte, Señor. Síguenos levantando, Señor, en la salud de cada uno de los que estamos aquí, afectados por ella, Señor. Que tú pongas tu mano sanadora, Señor. Padre Santo, en este momento os pedimos tu dirección a través de el Espíritu Santo, que sea Él el que nos enseñe, el que nos redarguya, que sea Él el que nos ponga en el corazón ese sentir de ponerla también en práctica, que es lo que tú más quieres. Que podamos, Señor, ser hijos de luz allá afuera, que podamos enseñar a otros el camino del cual tú nos has enseñado. Padre Santo, bendice la meditación profunda de nuestro corazón y Él la acepta delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que tenemos que observar es que si bien vemos a Jesús en el Nuevo Testamento desarrollando su obra ministerial y su obra redentora, también tenemos que observarlo a Él en el Antiguo Testamento. Jesús no solamente se limita al Nuevo Testamento en sus enseñanzas, en su acercamiento hacia la humanidad, sino que también lo podemos ver en las diferentes teofanías en las cuales se reveló en la humanidad. Caso tal como la zarza ardiente allá en Éxodo, cuando Moisés fue llamado. Pero ¿sabían ustedes que Jesús en persona estuvo en el Génesis también? Desarrollando desde 2000 años atrás, antes de su encarnación, esa obra de la cual todos por ahora nosotros somos partícipes a través de su sacrificio en la cruz. Y eso lo vemos nosotros en Génesis capítulo 18, cuando Jesús mismo se presenta con dos ángeles a Abraham a revelarle ya las promesas que había de hacerle al Padre de la fe. Entonces, esto es conocido en teología como una cristofanía, la aparición de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Pero Jesús se siguió revelando, o Dios mismo, durante todo el Antiguo Testamento. Entonces, no es sorpresa verlo a Él en el Nuevo Testamento, enseñando, visitando, acercándose, dando esa palabra de consuelo, de salvación que todo el mundo necesitaba. Ese mundo caído que hasta la actualidad sigue en pie, rechazándole a Él. Pero sabemos nosotros de que esa visita aún continúa en el día de hoy a través de aquellos que le hemos recibido, y es que cuando llegamos a Cristo Jesús, fuimos poseedores del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro interior. Es por eso que es tan importante el mensaje del día de hoy, para que no esperemos, y como ya leímos un poco en los versículos que nos presentaron hoy, el darnos prisa, el de no esperar hasta mañana, porque tal vez mañana no tengamos esa oportunidad. Y si vamos abriendo las Biblias allá en la porción de Lucas 19, vamos a ver un ejemplo de transformación espiritual en la vida de una persona. Pero antes de ir a leer los versículos que se compartieron hoy, la hermana María Elena, vamos aquí en este mismo libro, en el capítulo 18, versículo 24, un ejemplo totalmente opuesto. Y fue la de ese joven rico, y vamos a leer allí en Lucas 18, versículo 24, dice así: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bueno, Dios está diciendo cuán difícil es a este joven rico que estaba guardando en sí todos los mandamientos, pero Jesús le dice: hay una cosa que te falta por hacer. Vende todo lo que tienes y heredarás el reino de Dios. Ese era su primer obstáculo y su más grande obstáculo.
sus posesiones materiales. Y esas le estaban separando de la presencia de Dios. Y vamos a ver ahora en Lucas 19, allí vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice así: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí vemos dos ejemplos en contrapuesta, si queremos tomar esa palabra, o dos ejemplos contrarios, pero también dos similitudes en que los dos eran ricos. El del ejemplo del capítulo 18, versículo 24, el joven que se entristeció porque tenía que vender todas las cosas para llegar al reino de Dios, y alguien que también es rico y que pensamos y que vamos a comenzar a ver quién era. Se llamaba Zaqueo y era jefe de los publicanos. Bueno, publicanos quiere decir de que era un recaudador de impuestos. No era una persona muy amada en el pueblo judío, porque también pertenecía generalmente a uno de ellos. Esta persona recaudaba impuestos al Imperio Romano. Por eso era de que no era muy bien visto, y sus acciones para recaudar los impuestos al Imperio Romano a veces eran perversas y malvadas. Posiblemente estas personas se hacían ricas precisamente por los fraudes que ellos hacían. O sea que tenemos a esta persona que en medio de todas esas dificultades, el desprecio que ese pueblo manifestaba hacia él, tenía esa necesidad, había un vacío en su corazón que no le llenaba. Las riquezas que él poseía no le llenaban, y él estaba buscando una respuesta a eso. Y vemos aquí en el versículo que dice que procuraba ver a Jesús, buscaba una respuesta para ese vacío tan grande que él poseía. Ahora, él tenía en cierta forma un obstáculo, y era que era pequeño en estatura, nos dice la palabra de Dios. Y aquí comenzamos a ver las decisiones de cada quien, porque esa dificultad de él para ver a Jesús, porque su estatura se lo impedía, él logró superarla subiéndose a un árbol, teniendo así la mayor vista posible que se podía obtener en ese momento. Vemos aquí que a veces nosotros, cuando tratamos de llegar al Señor, vemos esa clase de dificultades, vemos esa clase de problemas, y no tratamos de superarlo, sino que comenzamos a excusarnos por una u otra cosa, y tratamos de evitar ese acercamiento hacia Cristo Jesús. Otra de las cosas que tenemos que observar aquí es que era una persona muy importante en Jericó, quizás la más importante. Entonces imagínense, la persona más importante, pero también la más odiada, subida en un árbol. Muy seguramente era objeto de burla por todo el mundo haberlo subido allá tratando de alcanzar a ver a Jesús. Y ese es uno de los problemas que cuando nosotros tenemos para acercarnos a Jesús, es el qué dirán. Eso nos impide a nosotros dar ese paso definitivo para llegar al Maestro, para tener una relación con Él. Es el qué dirán de las personas lo que más nos afecta, el qué dirán de los amigos, porque me ven de entrar a una iglesia, a un recinto, y entonces ya comienzan a etiquetarte, porque yo creo que a muchos nos ha pasado,
de ahí va el evangélico, ahí va la persona que ya no comparte con nosotros. Y son, desafortunadamente, nuestra misma familia, nuestros amigos más cercanos, los que más hacen daño para que nosotros no tomemos esa decisión de llegar al Señor. Pero sigamos leyendo en el versículo 5 y 7, lo que nos dice allí. Cuando Jesús llegó a al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vemos que su pequeña estatura fue su principal virtud para llegar al Señor. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Su digamos, no le llamaría defecto, pero el problema que él tenía de la estatura lo supo convertir en su mejor aliado. Y es que Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe, nos conoce por dentro de una manera que no tenemos idea. Y para ello vamos a leer el Salmo 139, versículos 1 y 2. Para aquellos que de pronto no han traído Biblia o les cuesta, también lo estamos compartiendo allí en el tablero también, en el pizarrón. Versículos 1 y 2 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahora entendemos de que no era raro de que Jesús conociera el nombre de Zaqueo, porque yo creo que fue una de las impresiones más grandes que tuvo Zaqueo, que Jesús le llamara por el nombre a un hombre odiado, despreciado y, como ellos decían, pecador. Y vamos a leer en esa misma porción del Salmo 139, el versículo 16, que dice así: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas, hermano, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Significa, hermanos, que Dios, desde que antes que nosotros naciéramos, ya nos conocía. Desde antes que fuéramos gestados, Dios ya sabía qué habríamos de ser. La palabra, y si vamos a usar Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice que desde antes, bendito Dios del Padre de nuestro Señor Dios, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos sin mancha delante de Él. O sea, que desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesús ya nos conocía. O sea, que no es una casualidad de que tú y yo estemos aquí en este momento. Gracias, hermana. No es una casualidad. Dios ya tenía ese propósito para cada uno de nosotros, solo que tenemos que ser como Zaqueo. Dice aquí la palabra de Dios que él lo vio, y ¿qué dice? Dice que lo recibió gozoso. Dice que lo recibió gozoso. Cuando escuchó al Señor, cuando escuchó su llamado, no fue como aquel ejemplo del joven rico del capítulo 18 que ya vimos, que se entristeció a ese llamado tan lindo que le hizo. Aquí dice, la actitud es totalmente diferente. Dice que le recibió gozoso. Y Jesús sabía la intención en su corazón, como ya lo vimos en el Salmo 139, que era un recibimiento de corazón. Pero aquí está lo bueno, en cierto aspecto, lo bueno en lo malo, o lo malo en lo bueno. El problema es que cuando tomamos o pensamos tomar
una decisión en nuestra vida, llegan aquellos que tienen que murmurar. Aquellos que cuando uno trata de cambiar, trata de enderezar su vida, uno lo que espera es que la iglesia y todas esas personas que le aman vengan y ayudan y le socorren. Pero a veces pasa todo lo contrario, hermanos. Somos personas muy fáciles de comenzar a señalar a cada quien que trata de hacer un cambio en su vida. Pero si vemos este mensaje de hoy, a Zaqueo no le importó eso. A Zaqueo no le importó que murmuraran de él. Zaqueo tenía su vista fija, mirada en el consumador de la salvación. A él no le importó lo que los oídos estaban escuchando, de que le dijeran que era un pecador, que no servía para nada. A él no le importó. A él lo que le importaba era comenzar a tener una relación con Cristo Jesús. Ese vacío tan grande que no podía llenar con las riquezas, con las fiestas, con los banquetes, con todas las posesiones materiales. Él sabía y estaba seguro que podía encontrarlas con el Señor Jesús. Y no lo dejó para después. Dice que lo recibió gozoso ese mismo día. Yo les invito a que no dejen para mañana, no dejen para después lo que el Señor les pone en su corazón. Ya sea esa voz de acercarse a Él, ya sea esa voz de recibirle a Él, ya sea esa voz de decirle, hijo, hija, tienes que hacer esto, tienes que ayudar a tu prójimo, tienes que mejorar en este aspecto de su vida, tienes que dejar este vicio, pero tienes que dejarlo hoy, no para mañana. Para mañana no sabemos si tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de aceptarle al Señor, porque solo Él sabe en qué día es que nosotros vamos a rendir cuentas con Él. Algo muy triste es que si hago una remembranza de lo que es mi vida y de mis amigos, voy a encontrar que muchos ya partieron con el Señor y muchos de ellos no hicieron una elección por el Señor. Yo doy gracias a Dios por esa misericordia y esa paciencia que tuvo conmigo para que yo pudiera llegar a su tiempo a Él. Pero no pasa así con todos. Y eso me preocupa, de que dejemos todo para después, de que posterguemos todas aquellas cosas que debemos estar haciendo en este momento, lo dejemos para después y no hagamos lo mismo de Zaqueo para hoy. Para hoy es que Él te está anunciando la palabra. Para hoy es que el Señor quiere que tú le sirvas. No después. Dejemos a un lado el qué dirán. Dejemos a un lado las murmuraciones. Y nosotros como iglesia, es nuestra responsabilidad de ayudar en eso. Sigamos leyendo los versículos. El versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. Una de las señales de nacer de nuevo es la generosidad y la bondad. Aquí vemos ya reflejado un cambio de personalidad en la vida de esta persona. Una persona que era avara, era mala, era tendenciosa, perversa, ahora ha cambiado su actitud con ese encuentro con el Señor. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida, cambiar aquello en lo cual nosotros navegamos haciendo mal, en vicios, en pleitos, etcétera, etcétera. Aquí ya vemos a un Zaqueo totalmente diferente. Y ojo con esto, no solamente él era generoso dando la mitad de aquella riqueza probablemente ilícita que había adquirida, sino que también él rectificaba ese pasado, restituía a aquellos que había defraudado.
Y eso es muy importante. Nosotros creemos que sin restitución es muy difícil que haya un perdón. Si yo he ofendido a un hermano y lo he tratado mal, y si yo no voy a disculparme y pedirle perdón, sino que yo sé que Dios me perdona lo que hice, está muy difícil, cuestionemos eso. Tenemos que ir y pedir perdón, se llama restitución. Tenemos nosotros que aprender esas cosas. Aquí Zaqueo nos da el ejemplo de que aquel pasado que había hecho mal, él quería restituirlo, quería ser una persona nueva en el caminar ahora con Cristo Jesús. Posiblemente, no lo dice la Biblia, Zaqueo de pronto cambió de empleo, no lo sabemos. Lo que estoy muy seguro es que su vivir con la comunidad cambió totalmente. Ya no era aquel pecador injusto, avaro, sino que era una persona que proyectaba un cambio en la comunidad. Y es lo que nosotros tenemos que aprender también, nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús. No podemos seguir manteniéndonos, si es que verdaderamente llegamos al Señor, seguir siendo lo que éramos, porque el Señor dice que todas las cosas nuevas son. Si hurtábamos ya no hurtemos más, si maldecíamos ya no podemos maldecir. Si andamos en caminos de pecado ya tenemos que dejar ese camino de pecado, dice la palabra del Señor. Continuemos con versículos 9 y 10 en la lectura. Dios te quiere decir de que si le entregas tu vida al Señor, y si de pronto haces caso omiso al qué dirán, tendrás la vida que nunca te vas a imaginar. Versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús aquí le declara una persona salva él mismo, porque vio y oyó en lo más profundo de su corazón que Zaqueo hablaba con sinceridad. Hoy ha venido la salvación a tu casa, le dice a Zaqueo. Tengamos cuidado con este versículo porque muchas personas se malinterpretan y hasta hace poquito estuve oyendo eso. Dice que, hasta me causó risa, dice que si alguno de tu casa se convierte, automáticamente ya todos adentro están salvos. Eso no quiere decir aquí esta porción de la Biblia, para que no la saquemos fuera de contexto. Lo que está diciendo aquí es que muy probablemente Zaqueo, muy probablemente nosotros que hemos llegado al Señor, vamos a ser portadores de esa luz y de esa palabra dentro de nuestros hogares, y hay la probabilidad de que muchos de nuestra familia también lleguen a los pies del Señor. Es lo que quiere decir la palabra del Señor. La salvación es individual, no es colectiva. Cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión propia. Yo no puedo salvar a nadie, él tiene mismo que llegar al Señor, porque el único que salva es Cristo Jesús. Eso no es que se quiera meter, como decimos en Colombia, en la cola. Por último, Dios no hace acepción de personas. Él vino a rescatar lo que se había perdido y el plan de salvación es para todos. Dios te quiere decir hoy en día que Él quiere también entrar en tu casa, entrar en tu hogar, pero la decisión es tuya. Hay algo muy importante que hizo Zaqueo, y es que todo lo que hizo, lo hizo en público. Y Dios quiere esa también de ti, que todo lo que tú hagas, lo hagas en público. Si que quieres aceptarle, tienes que hacerlo en público, porque a Dios no le gustan las escondidas.
A Dios le gusta que no le niegues. A Dios no le gusta que te avergüences de la persona de Él. Antes, al contrario, quiere que tú le proclames todos los días cuán grande y maravillosas son lo que Él hace por cada uno de nosotros. Así que, mientras vamos a orar, yo les pido en este momento a las personas que quieran pasar al frente y quieran hacer un acto de decisión por el Señor, y que pase adelante y le vamos a orar por Él, vamos a orar por usted, hermano y hermana, que sientan ese deseo. Una vez más le digo, no dejemos para mañana. La palabra de Dios nos dice, date prisa, es necesario que hoy more en tu casa. No sabemos el día de mañana, hermanos. No sabemos el día de mañana. No quiero ser pesimista. El púlpito no se hizo para asustar a las personas. Pero he visto tantos casos en que la persona sale y ya no vuelve. En que la persona va confiada y sale en su diario vivir y ya se fue la última vez. Ni siquiera se pudo despedir de su esposa, de su esposo o de su madre. No dejemos para mañana una decisión por el Señor. Oremos. Padre Santo, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias por darnos esa palabra que es tan clara en nuestros corazones. Permite que aquellas personas que están en esa mente, que tienen todavía esa batalla entre la carne y el espíritu, Señor, que tú les ayudes, Señor, a decidirte por ti, Señor. Sabemos que los que hemos logrado dar ese paso de victoria hacia ti, Señor, sabemos que tú has transformado nuestras vidas completamente, que nuestros hogares marchan como nunca han de marchar, Señor. Que siguen habiendo problemas, pero ahora es diferente porque tenemos a ti, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Ayúdales a tomar esa decisión que es la más importante de tu vida. Ganar el reino de los cielos, Señor. Ese regalo que es gratuito, pero que siempre va a pasar por la decisión de ellos, porque tienen ellos que decidir. En tu palabra, en Apocalipsis 3:20 dice que tú estás allí tocando la puerta y que si esa persona abriera esa puerta, es tu garantía de que tú vas a entrar, vas a cenar y los dos van a estar allí juntos por siempre, Señor. Permite de que ellos abran esa puerta, Señor, que a veces es tan dura, y que puedan entender todas las grandezas que tú tienes también para ellos. Gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amarte
Y ahora, que la gloria del Padre, la bendición del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea toda ahora y por siempre jamás. El Señor les bendiga. Amén.